Los esquimales o inuit son pueblos de pescadores, cazadores y recolectores que ocupan una gran extensión de costas y de territorios en las regiones árticas de Canadá, Alaska y Groenlandia. Los esquimales fueron el último grupo indígena en establecerse en el hemisferio norte, hace unos 12.000 años aproximadamente. Llegaron a través del estrecho de Bering con varias migraciones. Por ello hasta hoy comparten más elementos culturales con sus vecinos siberianos que con otros pueblos indígenas de Norteamérica. Esquimal es el nombre común que se les ha dado a estos pueblos que viven en el Ártico. Sin embargo, este término está cayendo en desuso en Canadá por considerarse ofensivo. De acuerdo con una interpretación en lengua angluquina, esquimal quiere decir el que come carne cruda. Por esta razón, ellos mismos prefieren que los llamen inuit, que quiere decir los hombres. Los inuit son conocidos en todo el mundo porque han logrado sobrevivir en el Ártico, una de las regiones más inhóspitas de la Tierra, y han tenido que adaptarse a una vida llena de retos y desafíos para soportar este helado ambiente. La vida de los esquimales está guiada por el ciclo de las estaciones. En la región del Círculo Polar Ártico, el año se divide entre el verano, donde la temperatura difícilmente sube más allá de los 10 grados, y el sol, aún en la medianoche, puede verse en el horizonte, y el invierno, que es un periodo donde hace un frío terrible y donde la temperatura puede llegar hasta los 40 grados bajo cero y mantenerse así durante semanas. Esto significa que los pobladores de la tundra remota tienen largas noches en el invierno y largos días en el verano. La tundra es un ecosistema que se localiza en el hemisferio norte, en algunos territorios de Alaska, Canadá, Escandinavia, Groenlandia, Islandia y desde luego Rusia. La vegetación que existe es muy escasa y los árboles no pueden crecer debido a las bajas temperaturas y a que el subsuelo está helado y a la ausencia de luz solar durante varios meses del año. Los principales seres vivos de este ecosistema ártico son animales de sangre caliente, mamíferos terrestres y acuáticos y aves, estos preparados para sobrevivir al frío invierno. El caribú es un tipo de reno con cuernos muy largos y ramificados. Es la única especie de ciervo en la que ambos sexos poseen astas, pero a los machos más viejos se les caen en diciembre y a las hembras en el verano. Generalmente habitan en las zonas de tundra del hemisferio norte. Los inuit han sabido aprovechar todas las partes de este animal: su carne como fuente de proteína, sus pieles para elaborar hermosos abrigos para el frío y sus huesos para tallar herramientas. El invierno en el Círculo Polar Ártico dura desde octubre hasta febrero y, a pesar de que el sol no se asoma, la oscuridad nunca es completa. Una de las épocas más difíciles es noviembre, porque ya no hay luz y el hielo aún no está lo suficientemente sólido para salir y viajar en trineo. Y los kayaks tampoco podían utilizarse, porque el hielo los podía traspasar y rajar. No es posible cazar. La gente se tiene que encerrar y esperar a que el hielo se endurezca, por lo que se ponen de mal humor y o se deprimen.
Si bien es cierto que los esquimales pueden pasar largos periodos sin dormir, en esta época duermen de 10 a 15 horas diariamente en sus casas de hielo. En la época más fría, entre diciembre y febrero, las viviendas conocidas como iglús se fabrican de nieve y piedras. Se cava una especie de fosa en el suelo y se van juntando los bloques de nieve hasta que se forma una cúpula con un espacio para salir y entrar. De la misma manera, para que el calor no se escape del interior, construyen un largo túnel hacia la salida. Dentro de la casa, el calor se preserva quemando aceite de ballena o de foca. El iglú puede albergar hasta 20 personas. Es por eso que la construcción de este refugio se hace mediante un acuerdo de la comunidad. En verano, cuando la nieve se derrite, los inuit construyen otro tipo de resguardo, conocido como las casas de día, que son una especie de tiendas de campaña elaboradas con pieles de foca. Estas tiendas son muy ligeras y fáciles de armar y desarmar. Además, cuando vuelve a caer la nieve y hay que transportarse en trineo, pues las tiendas se transforman en trineo, debido a que este vehículo se fabrica con los mismos materiales que las tiendas. Primero, los esquimales mojan bien las pieles de foca hasta que se ablandan y las doblan alrededor de los huesos del caribú, que serán las cuchillas sobre las que corre el trineo tirado por los perros. Al congelarse el agua por el descenso de la temperatura, las pieles se convierten en un bloque sólido de hielo. En el interior de las tiendas se guardan las provisiones de la familia, como trozos de carne y truchas. Los rieles de hueso se cubren de lodo para hacerlos más gruesos. Un trineo de estos puede transportar una familia entera y todas sus pertenencias por varios cientos de kilómetros. Cuando el sol vuelve a brillar, los trineos se descongelan y se transforman otra vez en tiendas. Aunque durante el periodo estival o solsticio de verano los inuit gozan de muchas horas de sol, esto no significa que puedan cultivar cualquier planta. Los árboles no pueden sobrevivir en la tundra y el crecimiento vegetal es muy escaso. Se limita a musgo y líquenes. Para complementar su dieta, los pobladores del Ártico se dedican a la caza de animales como la ballena, la foca, el caribú, el oso polar, el zorro del Ártico y aves como los araos, que son un tipo de pájaro con grandes patas que llegan cada año en el verano a las playas y que los inuit cazan con grandes redes y almacenan en bolsas de piel de foca con todas las entrañas para dejarlas pudrir y consumirlas en los meses subsiguientes. Para la caza de animales marinos, los inuit utilizan instrumentos como el famoso kayak, que es un tipo de canoa completamente cerrada y con una sola abertura para que pueda sentarse el remero. De esta manera, el cazador queda sentado perfectamente a la altura de la cintura, lo que impide que el agua llegue al interior. También resulta imposible hundirse en el caso de que la canoa o el tripulante se voltee, pues es muy fácil volver a la postura original y no ahogarse. Al estar llenos de aire, los kayaks viajan muy rápido por la superficie del mar, lo que permite a los cazadores perseguir a las rápidas focas y a los delfines. Desde sus canoas disparan a sus presas con unos arpones hechos de hueso de foca, con una punta móvil que se inserta en la gruesa piel de sus presas. Las habilidades que desarrollaron los inuit para la caza no solo les proveen de alimento, sino que les permiten también subsistir en el invierno, ya que las pieles de los animales eran indispensables para la confección de su ropa. La piel de foca
Es un excelente impermeable, pues impide que los pescadores se mojen. La del caribú, por su pelambre, permite aislar con eficacia la temperatura del cuerpo y así aguantar las bajas temperaturas. El terrible frío del Ártico y la dificultad para conseguir alimentos sin las herramientas adecuadas hizo que el interés de los europeos por esta zona fuera mucho menor que en otras partes del territorio americano. Incluso, en el 1818, la Policía Montada de Canadá encontró un grupo inuit del cual no tenían noticia alguna. Las pequeñas comunidades de esquimales no fueron seriamente afectadas con la llegada de los europeos, sino hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Al parecer hubo pequeños enfrentamientos entre grupos de viajeros y cazadores de ballena franceses e ingleses, por lo que los inuit, habitantes de la península de Labrador, trataban de mantenerse al margen, para que las relaciones entre ellos y los europeos se conservaran más o menos pacíficas, y el mutuo interés por el comercio de las pieles de animales no fuera afectado. Sin embargo, las poblaciones de europeos en el noroeste fueron creciendo y la presencia de una empresa de comercio de pieles fundada en el 1670, la Hudson Bay Company, era cada vez mayor, lo que ocasionó enfrentamientos frecuentes con los esquimales. El contacto con los europeos provocó, como en otros territorios de América, epidemias incontrolables, debido a que las enfermedades traídas por los ingleses y franceses eran nuevas para la población inuit y causaban en ella una gran cantidad de decesos. Además, durante la primera mitad del siglo XIX, las zonas de comercio de pieles y los límites para la caza de ballenas fueron controlados por la Hudson Bay Company, de manera que la principal fuente de sustento de los esquimales se vio seriamente afectada. Asimismo, los misioneros de la Iglesia Protestante de Moravia o República Checa representaron una invasión todavía mayor, ya que con su afán de evangelizar a los pueblos no cristianos durante el siglo XVIII, se aventuraron en las zonas más inaccesibles para establecer misiones permanentes en esa parte del territorio. De esta manera, impusieron sus creencias, muchas veces contrarias a las costumbres de las poblaciones del Ártico, afectando las formas de vida y las relaciones familiares de las comunidades esquimales. Los territorios cercanos a Alaska, habitados por otras familias inuit, también fueron perjudicados por la famosa fiebre del oro de Yukón, la cual ocasionó que durante los últimos años del siglo XIX muchos exploradores y aventureros llegaran a los lugares más apartados de Canadá. La noticia de que había oro causó grandes expectativas. Hombres de todo tipo se lanzaron en busca de este metal precioso con la ayuda de un medio de transporte bien conocido por los esquimales: el trineo jalado por perros. Decepcionados por no encontrar nada, muchos regresaron a sus lugares de origen. No obstante, para algunos, esta fue la oportunidad de reclamar los derechos de propiedad sobre las tierras y minerales. Con la llegada de más pobladores y el establecimiento de misiones religiosas, la administración de las regiones árticas de Norteamérica, que dependía de la corona británica, no supo qué hacer con las familias esquimales. Llegó erróneamente a la conclusión de que era necesario civilizarlos por medio de la educación. Sí, otra historia de esas. Esta opción significaba una gran pérdida para la cultura inuit, porque para finalizar este programa, los ingleses decidieron vender sus tierras, argumentando que con ello iban a mejorar su futuro. Hazme tú el bendito favor.
Aunque esta situación era perjudicial para los inuit, la educación impuesta les dio nuevas herramientas a los esquimales más jóvenes para desenvolverse entre los europeos con sus mismos códigos culturales. Se convirtieron en activistas y proclamaron sus derechos ancestrales. Formaron un frente político común con otras comunidades de territorios árticos y reclamaron el derecho a ocupar sus tierras, a ser reconocidos como nación y a conservar sus propias formas de gobierno y de vida. Así, en 1999 nació la Nunavut, que significa nuestra tierra, territorio del Ártico concedido por el gobierno canadiense. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.